Político, el doctor José Antonio Torres Iriarte, con quien vamos a hablar un poco sobre lo más relevante del año 2019. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarlo. Bueno, un gusto saludarlos y gracias por la oportunidad. Creo que el 2019, quien analizó lo que podría pasar a fines del 2018, en el 2019, estoy seguro que no acertó o acertó muy poco. Porque ha sucedido de todo en el plano internacional, en el plano latinoamericano y especialmente en Sudamérica. No se hubiera sacado la tinca, el que estuvo apostando, definitivamente, ¿no? Se hubiera errado en su cálculo. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto. Estamos comentando con Marco Antonio lo del cierre del Congreso. Claro. Una de las cosas que ocurrió, ¿Vizcarra gobierna para la aceptación popular o gobierna realmente como debe ser un presidente? Creo que el presidente no ha tomado nota de su condición de un presidente casi de transición, ¿no? Primer vicepresidente que por una sucesión constitucional asumió la presidencia de la República cuando él se desempeñaba como embajador de Perú en Canadá. Y creo que sí se ve impulsado por la demagogia, el corto plazo, la popularidad en las encuestas que aumentó de 42 puntos antes del cierre del Congreso a 82 días después del cierre del Congreso. Y ahora nuevamente la tendencia es en sentido inverso, viene perdiendo popularidad de manera sostenida. Los últimos registros hablan de 47%, estoy seguro que los registros de fin de año van a ubicarlo tal vez por debajo del 40%. Y creo que un estadista, un jefe de Estado con responsabilidad de gobierno, debe mirar no el corto plazo, sino el largo plazo, ¿no? Supuestamente estamos en un gobierno de transición. Se viene un Congreso de transición también. De alguna forma, sí. De alguna forma, ¿no? Y yo creo que de todas las formas también es un Congreso de transición. Es una elección de naturaleza complementaria, ¿no? Si recordamos cuando no fue revocada la señora Villarán y sí fueron revocados los regidores de Lima Metropolitana, se fue a consulta o elección para elegir nuevos regidores del municipio metropolitano. Y estos regidores tuvieron un mandato hasta el plazo que correspondía de los 48 meses en la señora Villarán. O sea, estuvieron cerca de 16 a 18 meses. Un caso similar en el tema del Congreso va a ocurrir cuando se elijan congresistas para un periodo tan breve, hasta 26 de julio del 2021, el próximo 26 de enero, ¿no? Acá, en ese sentido, ¿se le viene la noche a Vizcarra con este nuevo Congreso de la República? ¿O tendemos a un Congreso de la República mucho más conciliador, mucho más vamos a trabajar en dupla? ¿Cómo es el tema? Yo creo que el presidente, al no tener un partido propio, incluso fue invitado en la plancha presidencial del presidente Kuczynski, él no tiene partido propio y está apostando que fuerzas políticas como Acción Popular, el Partido Morado o el Frente Amplio tengan una representación importante y pueda él tener un respaldo en el próximo Congreso. Creo que su cálculo político y de sus asesores está errado, porque no creo que estas fuerzas políticas que he mencionado, el Partido Morado en especial, Acción Popular o el Frente Amplio, tengan una representación mayoritaria. Por lo tanto, va a tener siempre un Congreso opositor dividido, fraccionado. La valla electoral hace posible que no sean muchos los grupos parlamentarios que sean electos en el próximo Congreso, pero se calcula que no menos de 6 y hasta 8 partidos políticos que compiten, de un total de 21, puedan tener representación en el próximo Congreso. Y creo que de esos 6 u 8, el señor Vizcarra no va a tener los votos necesarios para poder, como él quisiera, gobernar sin oposición, ¿no? Bueno, la oposición siempre es buena, definitivamente, una para poder... la fortalece. Acá la situación es que no haya mayoría en esa oposición destructiva, que fue por lo que se supone se cerró el anterior Congreso. Ahora, en este Congreso habrá... justamente estará dividido todo. Cuando me plantean la pregunta de oposición destructiva, yo tengo algunas dudas, ¿no? Porque el señor Vizcarra tomó juramento a un nuevo gabinete presidido por el señor Ceballos días después del cierre del Congreso, y de ese gabinete, que tiene menos de 3 meses en funciones, ya tiene 3 bajas, ¿no? La ministra de Salud, el ministro de Cultura, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, y probablemente si hubiese fiscalización de un Congreso opositor, hubieran sido interpelados y tal vez censurados el ministro Morán, porque la policía demuestra que no sabe responder ante una petición ciudadana. Hay un crimen que está por llevarse a cabo y la policía a 2 cuadras simplemente no actúa. Para eso no se requiere, digamos, logística, recursos, patrulleros, ¿no? Internet o
o medios electrónicos, se requiere la presencia policial. Claro, acá ha habido una situación hacia el otro polo, ¿no? El amiguismo. Quizás se quiso ver rodeado el presidente por amigos, porque de la otra forma sentía que eran totalmente sus enemigos. Entonces también es errado, porque lo que decíamos, tiene que haber una oposición para que florezca así una buena democracia. Hay oposición. Si no hay oposición y no hay separación de poderes, entonces estamos hablando de un gobierno no democrático. Claro. La agenda pendiente en este Congreso, ¿verdad? Exacto, hay una agenda, ya hay un trabajo preestablecido que se va a llegar a hacer al Congreso de la República, ¿no? Tenemos el tema de la reforma política, el tema de la reforma judicial, el tema de la reforma electoral, por ahí el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, esta reforma, esta agenda pendiente va a dar paso a este cortísimo ejercicio legislativo, va a dar paso a presentar propuestas propias, cuánto va a favorecer al Perú. Vamos a desestimar los temas pendientes de desarrollo, de todo lo que viene sucediendo en nuestro país por solucionar el problema de estas agendas pendientes. Bueno, el Congreso de la República, cuando fue cerrado o disuelto el 30 de septiembre, tenía en agenda para las sesiones plenarias siguientes una serie de proyectos de ley con dictamen. Con un dictamen ya iban a ser debatidos en el Pleno para su aprobación y luego promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Lo que ocurrió en este proceso a partir del día 1 de octubre, cuando ya se disuelve el Congreso y solo funciona casi para labores administrativas la Comisión Permanente, es que el Congreso, el Presidente de la República está dictando y el Poder Ejecutivo decretos de urgencia que tienen fuerza de ley, pero que no han sido autorizadas por una delegación de facultades del Congreso. Entonces, todos estos decretos de urgencia creo que va a ser la tarea de los próximos congresistas electos, será revisarlos, si se ciñen al marco constitucional, si pueden ser confirmados o pueden ser derogados o modificados. En todo caso, sigo pensando que un jefe de Estado debe tener objetivos de largo plazo. Sigo pensando que un país necesita de partidos políticos institucionalizados, con democracia interna y con liderazgos alternos para que no haya una hegemonía en determinado partido. Y la alternancia en el poder es una garantía de un mejor gobierno. Lo que ha pasado con Evo Morales, por ejemplo, forzar un cuarto mandato, lo que pasó con Alberto Fujimori, forzar un tercer mandato, y en el pasado cuántos presidentes han tenido vocación reeleccionista, no es garantía de un mejor gobierno y de la estabilidad política para el país, ¿no? Claro, está bien hacer un proyecto a largo plazo, pero no entronizarse. No, definitivamente no. Yo creo en los proyectos de largo plazo, creo en las políticas de Estado, ¿no? En el campo de la salud, la educación, la seguridad, la política exterior. Pero las políticas en nuestro país son cortoplacistas, Así porque las políticas duran. ¿Cuánto me dura un ministro? Un ministro me dura 4 meses dura la política de Estado. Un ministro me dura un año de esa política. Y eso se agrava cuando los ministros de Estado no representan a opciones políticas o a partidos de gobierno, sino se representan a sí mismos, porque son personalidades independientes que son convocadas por su trayectoria o por ese amiguismo, el amiguismo, ¿no? Mire, ahí está el tema, punto medular, porque mañana postula ella que es del Pape Pipopú, mañana postulo yo que soy el partido de la lancha, postula usted mañana que es el partido, qué sé yo, de la luna, el solo de las estrellas, y usted roba, ella roba, yo robo, termina el Congreso y salgo bien gracias y sigo militando. Entonces acá, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el partido sobre usted? Que no hay una censura política. ¿Cuál es la censura hacia el partido político que lo representó usted? Entonces, mientras nosotros no castiguemos partidos políticos y los partidos políticos no castiguen a sus militantes que están cometiendo estos ilícitos, entonces vamos a seguir en el gran bacanal que vivimos. Bueno, definitivamente, si algo ha carecido el Perú a lo largo del siglo XX ha sido institucionalidad. Ha prevalecido gobiernos militares o gobiernos civiles como el de Fujimori con una vocación autoritaria,
¿no? Y además hemos tenido pocos tiempos de democracia. La prueba es que tuvimos democracia en el periodo de Bustamante y Rivero, hubo un golpe de Estado, luego un golpe de Estado en el 62 con el señor Pérez Godoy, 68 Velasco, luego Morales Bermúdez, luego el autogolpe, ahora la disolución del Congreso. Entonces, ¿cuántos años de democracia plena hemos tenido? No son tenemos, cortos espacios. No tenemos, muy cortos. Ni siquiera con San Martín y Bolívar. Bueno, ¿no? el proyecto libertario de San Martín, que tenía vocación para establecer no podía una brillar monarquía, dos soles en un mismo cielo. Quedó trunco, ¿no? Claro, entonces desde ahí tenemos unas malas, como dicen, si tú quieres que un niño sea bueno en el futuro, tiene que tener una buena educación inicial, ¿no? Entonces, acá nosotros no hemos tenido una buena educación inicial. Ustedes, ahí están las puyas entre Bolívar y San Martín. En la Guerra del Pacífico incluso no hubo unidad nacional, ¿no? No hubo unidad nacional. No hubo. Entonces, a lo largo de la historia de nuestro país hemos estado divididos. O sea, hemos estado generalmente divididos. Siempre ha primado el tema de los cholos, los negros, los blancos, que tú eres de derecha, de izquierda, centro derecha, centro izquierda. En un mundo donde ya pues las derechas, las izquierdas, las centro derechas, los partidos sociales ya pasaron de moda. Exacto. Cuando tenemos que el Perú tiene que cimentar una política de Estado y tiene que definir su política no en base a Estados Unidos, a Europa o a cómo funciona. Solamente son referentes esos países, ¿no? Claro. Pero los utilizamos mal utilizados. No, yo creo que el sistema político peruano tiene que fortalecerse en base a partidos políticos. Tenemos 24 partidos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones, 22 presentaron listas parlamentarias, uno ha sido separado por razones de falta de democracia interna, se dijo, pero la verdad que si usted me pregunta ahora cuáles son los 21 partidos, le aseguro que no los recuerdo. Porque hay algunos nombres muy parecidos, algunos símbolos muy parecidos, ¿no? Entonces tenemos de todo como en botica. Ahora, ¿qué tendencia ideológica, política representan? ¿Quiénes son sus cuadros? ¿Quiénes son sus fundadores? Su doctrina no existe. Lo que nos falta es una tradición democrática que ha hecho grande a países que han logrado a través de la democracia establecer mejores condiciones de vida, reduciendo pobreza y dando mayores oportunidades para sus ciudadanos, ¿no? Partidos en realidad fuertes, sólidos en sus planteamientos, en sus ideales. Podemos hablar del Partido Aprista Peruano, el PPC y Acción Popular, ¿no? Claro, pero que también nos han fallado. Que están muy arraigados, pero no el partido, o sea, ha fallado la gente que ha postulado. Y el problema es que no al partido tampoco se le dijo, oigan, ¿qué van a hacer al respecto? Todos se lavaron las manos y es la persona, no el partido. Claro, acá recuerdo a Maradona cuando se le rinde tributo, cuando se retira del fútbol, y él da unas palabras emotivas y dice, la pelota no se mancha, ¿no? Yo, haciendo un símil, podría decir, los partidos no tienen por qué mancharse por la inconducta o por los hechos delictivos cometidos por algunos de sus militantes. Estoy de acuerdo que deben ser separados y sancionados y puestos a disposición de la justicia. Pero históricamente ha habido aprismo y antiaprismo, y luego surgieron los partidos como Acción Popular y el PPC, que eran otras corrientes políticas o ideológicas. Se nos queda en el tintero lo del caso de corrupción, si se están pasando los fiscales anticorrupción, sobre el caso de Keiko Fujimori. Yo personalmente creo que se está politizando la justicia, y cuando el Poder Judicial o el Ministerio Público tiene un objetivo político y no un objetivo de administrar justicia y sancionar a los responsables, el caso de José Domingo Pérez, creo que él no ha tenido la misma vehemencia para embargar las cuentas o solicitar el embargo de las cuentas bancarias o de bienes inmuebles de la empresa Odebrecht, ¿no? Barata y otros funcionarios estuvieron en el Perú y dejaron el país sin ningún tipo de restricciones, y me había un objetivo político, dirigir la mirada a ciertas organizaciones, haciéndolas responsables de ser organizaciones políticas convertidas en organización criminal. Por un tema de la interpretación de la ley de lavado de activos, ¿no? Exacto, doctor José Antonio Torres Iriarte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos el 2020 seguir contando con su presencia. Totalmente, puedan contar conmigo, siempre busco a través de estos pequeños espacios convertirlos en grandes tribunas para hacer algo de docencia, ¿no? Muchas gracias. Feliz año. Feliz año. Un feliz año para usted. Feliz 2020. Feliz 2020. Regresamos.